Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esto que es Turismo en Vivo, el ciclo de charlas organizado por la agencia Córdoba Turismo. Todos los días tenemos una temática diferente y hoy vamos a estar hablando sobre turismo geológico y espeleísmo. Y nos va a estar acompañando en esta charla Juan Manuel Busaniche. Él es un prestador de turismo alternativo, hace ya varios años que está realizando esta actividad. Hay mucha gente que por ahí no sabe de qué se trata, así que ahora lo vamos a incorporar en esta pantalla a Juan Manuel para que nos cuente todo acerca de este tema, el espeleísmo. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. Acá hay mucha gente que no debe estar al tanto de qué se trata esto del espeleísmo. Por favor, contanos, así nos queda más claro. ¿Qué es? ¿De qué se Bueno, trata? ahí te escuchaba un poquito a vos en la presentación y yo siempre cuando hablo de esto de espeleísmo, por ahí arranco contando que hay algunos términos que son similares, pero que refieren a diferentes actividades dentro del espeleísmo, y una es la espeleología, que es la ciencia o la disciplina que estudia las cavidades, las cavernas. Vamos a hablar también de ríos subterráneos, de cuevas. Bueno, son todos sinónimos, pero siempre está bueno poder enmarcarlos y definir bien de qué estamos hablando. Entonces, la espeleología es esa ciencia que estudia las cavidades. El espeleísmo es una actividad quizá un poco más deportiva, y también vamos a hablar de espeleoturismo, que es la actividad vinculada bien netamente a lo turístico. Y a colación de esto que vos contabas recién, desde el turismo alternativo, el espeleísmo forma parte de una de esas actividades, y la agencia, hace un tiempo atrás, lo toma y establece un producto que es este del que hablabas, que es el de turismo geológico minero, en donde integra el espeleísmo. O sea, imagínense la importancia que le da dentro de lo que es el turismo alternativo para generar un producto específico que lo integre. Es un poco la introducción al tema. Bien, ¿y cuál es el origen de esta actividad? Bien, se origina allá por el fines del siglo XIX. Eduard Martel fue uno de los precursores de la actividad en Europa, y bueno, siempre las cavernas estuvieron vinculadas a un halo de misterio por la oscuridad, se vincularon mucho con el paganismo. Entonces durante muchísimos años fueron sitios totalmente inexplorados, hasta que alguien se empezó a adentrar en las cavernas, y gracias a él es que quizá hoy tiene la actividad, la evolución que tiene, gracias a que los primeros pioneros en la actividad se empezaron a introducir de manera de lo más rudimentario posible. Armaban cuerdas ellos, escaleras colgantes, y bajaban y empezaron a explorar cavernas, sobre todo en la zona de Eslovenia, Trieste, España, Italia. Bueno, en ese sector, que siempre se dice que es un gran queso gruyère por la cantidad de cuevas que tiene, se origina la actividad. Ese es el epicentro y el origen de la actividad un poco. Y bueno, después llega a la Argentina 100 años después. Por ahí el proceso es mucho más lento, pero porque es una actividad muy específica, ¿no? Y en Argentina se fue dando de manera totalmente independiente. Había gente que empezaba a hacer la actividad y con el tiempo se empezaron a agrupar en asociaciones. Y hoy ya son de asociaciones de renombre internacional porque se fueron agrupando entre provincias. Y hoy ya hay una unión argentina de espeleología. Vos preguntame, porque a mí me gusta hablar mucho y me apasiona mucho el tema, y por ahí me voy por las ramas, ¿no? Pero creo que el hablar primero de la actividad, de cómo se origina, y eso es un poco el enfoque para que podamos entender de qué estamos hablando. Bien, entonces se está desarrollando, se desarrolla en todas las partes, en muchos lugares del mundo, en nuestro país y acá en Córdoba, y comparado con las otras provincias que vos recién me estabas mencionando, la provincia de Córdoba, ¿en qué ranking está? ¿O cómo viene? Buena pregunta. Nosotros en Córdoba estamos en el ranking número 5 de todas las provincias en la cantidad de cuevas que tenemos. Hay un registro de cavidades. La Unión Argentina de Espeleología es la que nuclea todas estas asociaciones, y hace tiempo atrás inició un registro de cavidades, y hoy registra en todo el país más de 1000 cavidades, y nosotros tenemos el 10% de esas cavidades. Imagínate la cantidad de lugares que hay por explorar. Yo no me alcanzarían los días a mí para realmente agarrar la topografía y empezar a explorar todas las que hay en Córdoba, nada más, que hay más de 100. Y hay muchas que todavía no están catastradas. O sea, el potencial,
a nivel turismo que tenemos, realmente es impresionante en cuestiones de cavidades. Muy, muy grande. Qué interesante, qué lindo eso, ¿no? Porque hay mucha gente que Y, siempre realiza actividades turísticas, pero ve toda la superficie y no sabemos claro, muchos que en la parte de abajo se pueden hacer cosas maravillosas. ¿Y qué relación hay entre esto del espeleísmo y la parte turística? bueno, vos fíjate que empezamos a hacer la actividad, el origen de la actividad es científico, deportivo, y en particular en Córdoba, como te digo, tenemos tantas cavidades, somos en el ranking, somos la provincia que más ríos subterráneos tiene, más cavidades en la quinta, es un buen ranking. Y lo que pasó en particular acá es que había muchos lugares accesibles a la gente y prestadores de servicios de turismo alternativo comenzaron a mostrarle a la gente el potencial que teníamos. Entonces ese fue por ahí el disparador. ¿Qué pasaba? Se hacían caminatas, se visitaba un cerro, se iba caminando y uno de los objetivos era pasar por una cueva. Entonces ahí empezó a tomar un poco la iniciativa, el prestador de empezar a mostrar el recurso espeleológico que teníamos a nivel cordobés. Ese fue un poco el disparador. Se empezaron como a redescubrir lugares. En armar un circuito se veía que se podía pasar por una cueva, que se podía comer en una cueva, que se usaba como refugio, y se empezaron a visitar, y es así hoy que hay productos exclusivos que están vinculados a visitar una cueva. Ese es un Qué poco lindo. el origen y cómo se fueron, cómo se fueron vinculando las dos actividades, y hoy ya se puede hablar de espeleoturismo, una actividad exclusivamente vinculada a la visita de cavernas. Súper interesante. Bueno, Y contame cuál es el lugar donde llevas a hacer las actividades y estas excursiones en la localidad de La Cumbrecita, donde hay un río subterráneo y es lo que nosotros estuvimos promocionando. bien, en Cumbracita tenemos una joya que es el arroyo Wilbach. En la traducción significaría arroyo, digamos, subterráneo o arroyo de ollas. Perdón, arroyo salvaje, porque tenemos varios términos en alemán ahí, y este sería arroyo salvaje, arroyo Wilbach. Y la particularidad que tiene el sector subterráneo ese es que se presenta como un arroyo serrano normal, que uno lo cruza río arriba de un salto, pero si lo sigue un poquito río hacia abajo, se empieza a encontrar con grandes bloques de piedra que hacen las veces de techo, y hay un recorrido de unos 450 metros que en diferentes tramos se va haciendo subterráneo. Es sumamente interesante, y para contarte un poquito lo que hacemos con las excursiones, es la dinámica es salir desde el pueblo caminando, recorrer un poco todo lo que es el casco histórico con todo el tinte centroeuropeo en la construcción y la cultura que tiene Cumbrecita. Salimos del casco histórico y hacemos todo el acceso del cerro Bank, que es el cerro más alto y más imponente que tiene Cumbrecita al pie del pueblo. Eso nos deja un tiempo de 1 hora y media, 2, para recorrer toda esa parte, y llegamos a la cumbre del cerro y hacemos una caminata de una media hora para llegar al acceso al río subterráneo. Y ahí hacemos un descanso con la gente, ingresamos en grupos de no más de 8 o 10 personas. Siempre hacemos hincapié en temas de espeleología, en cuestiones de seguridad, en la gestión del riesgo. Consideramos que todas las actividades del turismo alternativo conllevan cierto riesgo en mayor o menor medida, pero nosotros como prestadores tenemos que minimizar ese riesgo al máximo. Entonces lo que hacemos es dejar todos los equipos ahí, hacemos una charla técnica, le contamos a la gente lo que vamos a hacer, y entramos con grupos de 8 o 10 personas en todo ese sector donde todos los bloques de piedra van haciendo que uno se pueda ir introduciendo entre las piedras, jugando, bajando, y lo hacemos en contra del agua, digamos, vamos en contra del agua para ir surcando las piedras y cruzando hasta llegar hasta donde más podamos. Son un recorrido de 80 metros, vamos y volvemos por el mismo lugar, y lo que hacemos para facilitar el acceso de la gente es por ahí ponerle cuerdas fijas, escaleras, bueno, obviamente le damos casco a la gente, y la particularidad que tiene el sector del río subterráneo del arroyo Wilbach es que tiene un agua bastante fría. Entonces siempre le recomendamos a la gente el tema de que se lleve algo de abrigo para caminar dentro del agua. Bueno, abrigo, parece mentira, pero algo de abrigo siempre hace falta. Y el recorrido dentro de ese sector del río es de unos 20 minutos, media hora, porque la idea es ir haciendo las explicaciones, explicar el proceso de formación geológico del río, que se lleven una experiencia mucho más allá de la foto, que yo sé que muchos lo van a buscar, porque realmente es un lugar muy particular, que se lleven ese contenido del por qué la formación del río subterráneo, que es muy particular, y bueno, toda la historia que
que lleva en sí ese sector. Y la ventaja que tenemos también es que es un sector tan amplio, yo te hablaba de 450 metros, es que si un turista vino un verano, puede ir a otro sector el otro verano. Entonces siempre nos ponemos de acuerdo y le preguntamos a la gente si ya vino, si es la primera experiencia que tiene. Entonces tenemos esa ventaja de que podamos ir, inclusive en diferentes épocas del año. Hemos ido en invierno. ¿Por qué? Porque hay sectores en donde no necesitas meterte al agua. Entonces lo vemos desde arriba, explicamos los procesos de formación y realmente la gente se lleva una experiencia muy, muy linda porque es algo de lo que no está acostumbrada a ver, básicamente. Es una actividad sumamente interesante que por ahí, si la gente que viene, yo normalmente le pregunto, lo hizo en el extranjero. Me remontan a visitas en México, en Europa, y mucha gente de Córdoba inclusive no sabe que nosotros tenemos grandes sectores de río subterráneo, más allá de este que te estoy hablando del arroyo Wilbach. Bien, recién nos estabas comentando de que el agua es bastante fría. ¿Cuál es el momento del año que vos recomendás para que la gente pueda ingresar al agua? Bien, la temporada va de septiembre a Semana Santa, como para que te des una idea. El agua ronda de los 10 a 13 grados y es un agua bastante estable durante todo el año. Obviamente que en invierno nosotros no nos metemos al agua, baja mucho más la temperatura. Me he metido en invierno con grupos especiales de la Brigada de Rescate y Salvamento, porque bueno, yo también te voy a contar de todos los trabajos que venimos haciendo. Y realmente uno ya ahí necesita meterse con trajes de neopren y demás cosas técnicas para no sufrir el frío. Pero realmente la visita desde septiembre a Semana Santa, con un clima agradable fuera, porque normalmente las cuevas tienen, la temperatura es la media anual. Dentro de las cavidades, la media anual es dentro del lugar. Por eso siempre se habla de lugares mucho más fríos. Pero al tener media hora de exposición en el agua, no tenemos demasiada exposición al frío y la gente lo tolera y es tal la emoción de la gente, de la experiencia, que te puedo asegurar que se olvida y el frío pasa a un segundo plano. Mira, vos Realmente es recién muy, también nos comentabas de que ingresan por un lugar y vuelven por el mismo lugar que ingresaron. ¿Por qué hacen así? ¿No claro. tiene salida donde la gente pueda pasar o es muy largo para recorrer? Depende mucho del sector. En algunos sectores sí se puede ir y salir por unas chimeneas, y en otros lo que hacemos es ir y venir. ¿Por qué? Porque también considero que por ahí muchas veces, con los nervios, con esto de las fotos, la gente llega hasta el final del recorrido y si tiene que salir y sale y lo vuelve por fuera, se pierde de por ahí, una vez que ya se pasaron esos nervios de la primera experiencia del agua, en el recorrido de vuelta por el mismo lugar, ya podemos hacerlo mucho más relajados, me hacen preguntas. Por eso depende mucho del recorrido, pero en la mayor cantidad de veces vamos a un sector, que es el sector intermedio, donde vamos y volvemos por el mismo lugar, y ya la vuelta es mucho más relajada. Yo me guío mucho por las caras de la gente, de si le está pasando bien, si tiene mucho frío, y realmente creo que la vuelta también sobre el mismo lugar la disfrutan mucho porque ya es como que tienen la misión cumplida, llegaron hasta el final de la cueva, de la gran sala donde tenemos una chimenea que se ve la luz natural, hacemos la explicación, hacemos la foto grupal, y después ya volvemos por el mismo lugar y la gente te empieza a preguntar, ya te empieza a preguntar inclusive sobre los otros sectores. Entonces ya planean que el verano que viene, avisarme para ir al otro sector y así. Realmente por eso digo que el sector del Wilbach, el sector subterráneo del arroyo Wilbach, es sumamente recomendable porque lo podemos hacer en diferentes épocas del año y pueden volver y hacer otros tramos también. Realmente es súper interesante. Y sobre ese mismo sector del río subterráneo, desde hace un tiempo, empezamos un plan de gestión de riesgo. Volvemos siempre a lo mismo, esto de la seguridad. Yo quizás soy un poco obsesivo con ese tema No, pero es y importante. trabajamos mucho con... Sí, sí, porque obviamente que nosotros estamos, desde la actividad yo hace varios años que la hago, y siempre está pensando en estar un paso más allá y en esto de trabajar en la gestión de riesgo es minimizar esos riesgos que vemos potenciales. Por eso es que te decía que se le da casco, ponemos cuerdas fijas, escaleras, pero no solamente eso, sino que también trabajamos en esa gestión futura de si tenemos algún inconveniente, cómo solucionarlo. Y en estos últimos 3 años y medio, 4, hemos llevado grupos especiales de la policía, hemos hecho maniobras de rescate, de ejercicios internos para poder probar todas las alternativas
Y realmente de eso también surgen experiencias muy, muy lindas, como la que yo te decía de hacerlo en invierno. Yo nunca lo había hecho en invierno y ponerme un traje de neopren y hacerlo en invierno es otra dinámica. Y en esa gestión del riesgo también fue que diferenciamos esos niveles de dificultad del río y hablamos ya hoy de tres sectores subterráneos. Ese sector de arriba donde podemos meternos sin necesidad de meternos al agua, el sector 2 donde nos metemos al agua y vamos y venimos por el mismo lugar, y un sector 3 que es mucho más estrecho, que es por ahí para los más aventurados. Por eso es que lo recomiendo para todo el mundo. Una de las preguntas frecuentes quizá es si me voy a animar o no, entonces por ahí lo que hacemos es hacer un tramo con la gente, vamos viendo cómo se van animando a la actividad, y lo bueno que tiene eso también es que siempre somos dos los que acompañamos a la gente, entonces uno siempre se puede quedar con la persona que no se anima a ir o que se anima a ir en otro nivel de ritmo. Es una actividad para todo público, van chicos desde los 10 años y la edad de máxima, no tenemos edad máxima, hemos llevado a gente adulta, adultos mayores, y la verdad que quedan sumamente sorprendidos. ¿Y cuál es la profundidad de este arroyo? Como para tener Mira, una noción. va fluctuando, claro, va fluctuando y en algunas partes tenemos hasta 15, 18 metros de altura, porque es un gran cajón, como para simplificar la explicación de lo que sería el río subterráneo, a diferencia de muchas cuevas que se forman por la erosión del agua. En este caso, el río subterráneo, lo que ha pasado fue que se generó un desplazamiento de placas en la corteza, y el río, el agua siempre busca desnivel. Entonces, ¿qué hizo en este caso? Fue buscar ese gran desnivel, esa gran fisura, esa gran diaclasa, y ingresa por ahí, y es que después sí se empiezan a desprender bloques que hacen las veces de techo. Entonces nosotros vamos dentro de esos bloques, caminando por dentro del agua, y llegas a tener alturas de unos 20 metros de profundidad, bien, con respecto al nivel del suelo. Entonces eso siempre va cambiando, y hay momentos en donde salís del río y ya estás en un ambiente abierto pero natural, y vas recorriendo todo eso todo el tiempo. Entonces esa altura y esa profundidad del agua inclusive va cambiando a lo largo del recorrido. Vos decís entonces que hay partes que hay que ir nadando, no es que siempre se va caminando, sino en muchas partes hay que ir nadando. No, en las partes en donde vamos con la gente, que hacemos las visitas turísticas, siempre se va caminando. Como mucho el agua nos llega al cuello, y siempre depende de la altura de la gente. Pero como mucho es un tramo en donde uno puede hacer algunas brazadas y llegar hasta la sala final. Es sumamente divertido el recorrido, y yo siempre digo esto de que se animen realmente, que lo hagan en grupos familiares. Las mejores experiencias son cuando lo hacemos en familia, que la familia puede interactuar entre sí, que se ayudan entre los hermanos, el padre y el hijo, y empiezan a surgir cosas muy, muy interesantes en un ambiente en el que no están acostumbrados a estar todo el tiempo. Entonces por eso también es la idea que se expongan a eso, y que se lleven una experiencia mucho más allá de la foto, que vos has visto fotos del río subterráneo, de las del Gón Granja, y bueno, y vos viste lo que es el lugar. Es realmente bellísimo y tiene muchísimo, muchísimo potencial. La realidad es que creo que mucha gente en Córdoba no lo conoce, y a poquito, con todas estas acciones que se están haciendo, se está empezando a conocer, y bueno, tiene realmente un potencial increíble. Bueno, hay Y hay muchísima otros lugares gente que está más. comentando ahí que ya lo ha hecho, ha hecho esta experiencia y todos la recomiendan, que no hay que tener miedo, que realmente es una aventura fabulosa, así que bueno, hay que hacerlo. ¿Qué indumentaria necesitamos para poder hacer esta actividad? Linda pregunta. Normalmente lo que nosotros recomendamos, como es en verano, es que se lleven la ropa de baño, ¿bien? Un calzado para mojar. Nosotros llegamos al pie del ingreso al río subterráneo y dejamos todas las mochilas ahí. Es muy loco, ¿vale? Cuando venimos con gente de Rosario y Buenos Aires, normalmente que de las grandes ciudades, dudan mucho en dejar las cosas solas, y estamos en el medio del campo. Hay que explicarles que es un lugar totalmente abierto, que no va a venir nadie, que sus cosas quedan seguras en el lugar a donde están, y solo hay animales dando vueltas. Entonces dejamos las cosas ahí en el pie del ingreso al río subterráneo, nos equipamos con la ropa para mojarnos, la malla. Yo siempre le digo que se lleven remeras, si tienen remeras técnicas de trekking, esas que son de secado rápido, están buenas, pero con una malla, con un calzado para mojar, es suficiente. Y una vez que nosotros salimos del río, ya se ponen la ropa seca
para seguir continuando, porque normalmente estos recorridos no solamente van a ríos subterráneos, van a visitar cascadas, vamos a hacer cerros. Normalmente se integran dentro de actividades como de multiaventura, entran a jugar otras actividades también, para hacer el producto mucho más rico, que no sea solo vamos a ver una caverna, un río subterráneo, sino que vamos a hacer un trekking, visitamos el cerro, del cerro nos vamos a la cascada. Obviamente que la frutilla del postre siempre hace hincapié en el río subterráneo, que es lo que la gente viene a buscar, pero y engloba otras actividades más. Y el equipamiento es muy simple, es la ropa de baño, el calzado para mojar, que siempre tratamos de que no sean ojotas tipo Crocs, sino que sea una zapatilla secundaria que la gente tenga la posibilidad de pisar de manera segura, pues no estamos acostumbrados mucho a andar descalzos, y a eso le sumamos obviamente el casco, y nosotros por ahí, inclusive si vemos que ellos tienen mucho frío, nosotros tenemos algunas remeras térmicas, para brindarle a la gente, pero normalmente como es un periodo corto de entre 20 y 30 minutos de ingreso al agua, no les hace falta. Inclusive van con mucho deseo de meterse al agua, porque caminaron durante 2 horas para llegar, se meten al agua y ahí nomás quieren empezar a pensar en salir, porque bueno, obviamente más de media hora ya empieza a sentir frío la gente, pero es súper recomendable la actividad del arroyo Wilbach, súper, súper recomendable. Y hay Bien, otros, y yo en tengo la parte otros. del río, ¿hay algún pececito, algo que se pueda ver? En este sector del río yo no he tenido la oportunidad de verlos, pero sí en otros ríos subterráneos se ven. En este no, la verdad no sabría decirte por qué, porque en realidad son ríos que dan para que haya trucha, pero bueno, yo no tuve la oportunidad por ahí, al ser tan encajonados, por ahí si están en lo profundo, si están un poco más abajo en la oscuridad no se ven, pero yo no los he visto, no he visto peces. Y otra pregunta, ¿es necesario alguna preparación física o mental como para decir, bueno, me voy abajo de esas rocas al río? O sea, hay mucha gente que por ahí le da un poco de miedo o un poquito de claustrofobia. ¿Ustedes le dan alguna En charla? absoluto. ¿Cómo hacen para trabajar esa parte? En absoluto, nosotros tenemos, como te decía, 2 horas para el acceso en este caso al sector de Wilbach, caminando, que yo lo he hecho con chicos de menos de 8 años, inclusive, y llegamos al sector del río y como te decía, nos vamos equipando y vamos entrando por partes. Entonces la idea es ir haciendo esas charlas previas, viendo cómo se comporta la gente. Uno ya con el pasar de los años se va dando cuenta por ahí en las caras si la gente le está pasando bien, si duda, si tiene miedo. Entonces, por eso está bueno siempre ser dos. Nosotros siempre somos dos los que vamos al río como guías. Entonces, uno puede avanzar con un grupo y el otro se puede quedar con las personas que por ahí tienen un poco más de temor, que tienen más frío. Entonces, lo vamos manejando de esa manera y hay gente que por ahí se da cuenta que no es lo suyo, que con la foto hasta ahí está bien. Y ya se llevan esa experiencia y llegar realmente al cajón donde está el río, la fisura, y poder ver todos los bloques de piedra caídos, todos encastrados entre sí, porque eso está totalmente estable, totalmente seguro, sellado por el paso del tiempo, eso ya es una experiencia extraordinaria. Que se puedan llevar esa foto de la gran diaclasa, esa gran fisura en la corteza de la Tierra, es fantástico. Y después, obviamente, si pueden llegar a ingresar, mejor, pero no hemos tenido casos, muchos casos en donde ya estando al pie del río subterráneo no hayan querido entrar. Es muy poca la gente que se queda porque realmente al llegar está ahí y no entrar es como que te quedas con esa sensación. Entonces la gente termina entrando de a poquito, aunque sea solos o con el guía que queda, hacen la experiencia, entran hasta donde se animan y vuelven. O sea que no hace falta ninguna exigencia física ni preparación para poder hacerlo, porque es apto para toda la familia y cada uno de esos sectores tiene sus secretos para poder hacerlo de la mejor manera. Bueno, es recomendable obviamente ir con guías preparados, habilitados por la Agencia Córdoba Turismo. ¿Y qué recomendaciones de seguridad darías vos? Y hablar, esto que decís es súper importante. Obviamente, desde el área de turismo alternativo hay un registro de guías por actividades. Y esto de que vayan acompañados con un guía es fundamental, porque hoy con las redes accedemos a mucha información, está todo colgado en diferentes blogs y por ahí nos despierta la curiosidad de ir a ver una cueva y realmente no tenemos conocimiento de qué es lo que hay por debajo de ese lugar y a veces van solos. Bueno, entonces siempre la recomendación es esta de poder contactarse con estos prestadores de servicios de la actividad que están capacitados en llevar a la gente a determinados lugares y poder hacer la actividad con ellos en un entorno netamente seguro. Si el prestador
ofrece esas actividades porque ya hizo un estudio previo de gestión de riesgo, ya visitó el lugar muchísimas veces y sabe cuál es la piedra que tiene que pisar. Nosotros nos tomamos un trabajo súper detallado en esto de cómo es la posición del cuerpo a la hora de bajar, y es un servicio que se da persona a persona. Va pasando uno, yo le explico cómo poner el pie e ir bajando, una vez que está seguro sigue el otro y después vamos caminando todos juntos, pero es un servicio muy personalizado, entonces necesita sí o sí de una persona que esté capacitada y que haya hecho todas las capacitaciones pertinentes, que esté habilitada para hacer la actividad, porque más allá de eso, esa persona tiene seguros que lo avalan, cursos que lo avalan también, y nada, realmente eso es súper importante, e inclusive, un dato a colación es que la Agencia de Córdoba Turismo, junto con la Unión Argentina de Espeleología y la Comisión de Espeleo Socorro, dieron un curso en diciembre del año pasado habilitando a guías, a prestadores de servicios de turismo alternativo en la actividad específica. O sea, ahí denota la importancia que va teniendo el producto a lo largo de los años, cómo va madurando desde el producto geológico minero, cómo va creciendo en la importancia, cómo se están dando cuenta que la gente está buscando nuevas alternativas al turismo, que se pudo hacer ese curso en la zona de los Gigantes, y bueno, hicimos todo, una semana duró el curso, hicimos todos ejercicios ahí en la zona de los Gigantes, que realmente también es un entorno maravilloso. Bueno, acá quería comentarles que el registro de prestadores lo pueden buscar en www.cordobaturismo.gov.ar. Allí pueden adquirir o pueden buscar quiénes son los prestadores de turismo alternativo habilitados. Y hay gente que quiere saber cómo hacer para contactarte a vos. Bueno, por esta misma vía, por Instagram, me pueden contactar, por Facebook también, con mi nombre y apellido, para hacer cualquier otra consulta. Podemos estar por ese medio contactados. Y yo también tengo algunas otras recomendaciones para darte de algunos otros lugares interesantes. Están vinculados todos con el espeleísmo y por ahí con el turismo minero, que estaría bueno comentarte para ampliar un poco más el espectro y no solamente pensar en el Wilbach, porque Dale, realmente contame cuáles el son los producto otros del lugares espeleísmo es donde se súper puede amplio. ir a hacer espeleísmo en la provincia de Córdoba. Dale. Bueno, uno de los lugares más lindos para mí es en la zona del Champaqui, que es el arroyo el Socavón. Los procesos de formación geológicos son similares al del Wilbach, y el socavón tiene una particularidad, que tiene como galerías que van bajando y se llega entre unos 12 o 15 metros de profundidad, entre bloques de piedra del arroyo. También vamos en contra de la corriente, y se va accediendo así. Lo que nosotros hacemos con la gente es dividir también los grupos, las dinámicas siempre son similares, pero lo magnífico que tiene el sector del socavón son los bloques de piedra. Son demasiado grandes, son estructuralmente mucho más grandes que Wilbach quizá, y eso le da la sensación a la gente de mayor seguridad, porque vos ves que por ahí no puede haber desprendimientos ni nada, y entonces eso hace que ese sector sea sumamente interesante, porque son bloques mucho más grandes, mucho más magníficos que en otros sectores, y los espacios son mucho más amplios. Entonces, para la gente que por ahí tiene miedo de esto de la claustrofobia, el sector subterráneo del arroyo del Socavón, por ejemplo, es uno de los indicados para empezar en esto del espeleísmo, porque se bajan 3 galerías grandes y se llega al sector donde esté el agua, sin necesidad de pensar en espacios reducidos ni nada. O sea que para la lista, uno de los más lindos, de los 5 más lindos, te diría, es este sector del arroyo del Socavón, que, como para ubicarnos geográficamente, estaría en la zona del puesto de Moisés López. Cerca del puesto de Moisés López, en un desvío del sendero tradicional del acceso al Champaqui, está ese sector del arroyo del Socavón, que es un lujo. Realmente es un lujo. Y para contarte algunos otros más, Tengo una yéndonos más pregunta. al ¿Ahí norte. el agua también es Sí, fría? ¿El agua también es fría? sí, sí, no tanto como en el Wilbach, por ejemplo, porque el recorrido es más a cielo abierto, es un cajón. El socavón se llama así porque el arroyo va socavando, va erosionando la tierra, porque es un gran cajón de greda, y lo va erosionando, y en ese sector se encuentra con bloques de piedra desprendidos, entonces se mete por dentro, pero al estar en contacto con el ambiente externo, el agua no es tan fría como en otros sectores subterráneos. Y después, lo lindo de esa salida, de ese sector subterráneo, es que unos 500 metros más abajo, el arroyo de Socavón hace un salto de agua de 25 metros con una quebrada impresionante. O sea que ese lugar es para realmente ponerlo en Hay que agenda, hacerlo. que sería todo lo que es la quebrada del Socavón.
que normalmente se lo hace cuando uno va a hacer el acceso al Champaquí, cerrando ese circuito, se puede hacer esa visita y después pasar por el puesto de Moisés López en el regreso. Es increíble, increíble ese lugar. ¿Y la Y mejor yo me época estaba para yendo ir al ya a la zona de socavón? los gigantes. Yo me estaba yendo después más al norte, a la zona de los gigantes. Hay dos joyas Para, en la que más o para menos mí... la mejor época para poder hacerlo del socavón. ¿Qué decís? ¿En El qué mes socavón es recomendás? todo el año. ¿Por qué? Porque en ese sector no llegas a, o sea, llegas a ver el agua, podés llegar a tocarla, pero no te metes dentro del agua. O sea, al nivel del agua sin necesidad de meterte. O sea que podemos ir todo el año. También eso es una gran ventaja que tiene ese sector. Y para meterse dentro de la cueva no importa cómo está la temperatura afuera, porque la temperatura interna de la cueva es totalmente distinta. Obviamente es más fresco, pero puede estar nevando afuera, que abajo va a ser la media anual. Como para que tengan una idea, si arriba está haciendo 10 grados bajo cero, no importa porque es como un disco rígido abajo, siempre mantiene la misma temperatura, porque promedia la anual y siempre tiene la misma temperatura. Va fluctuando, grados más, grados menos, pero siempre la misma temperatura. Ese es un dato. Y yéndonos hacia el norte, a la zona de los gigantes, hay dos lugares impresionantes. Los Gigantes sería la meca de los ríos subterráneos en Córdoba y tiene dos grandes lugares. Uno es el Yuspe, el río del Yuspe, que tiene muchos sectores subterráneos a lo largo de todo el recorrido del Yuspe, y el otro es el río del Cajón. Yo tuve la oportunidad de recorrerlos a los dos y realmente lo que hay ahí adentro es increíble. Es increíble de nivel, te diría de nivel internacional. Ha venido gente a hacerlo de afuera, del país, de Europa, y lo ha comparado con recorridos de Europa y realmente lo que dicen, lo que hay ahí adentro es impresionante. Tiene obviamente diferentes dificultades para todo público, pero los dos sectores que tienen los gigantes, tanto en el Yuspe como en los cajones, y debe haber más que yo desconozco seguramente, son increíbles y los procesos de formación son similares en esto de la masa de granito, de esa cámara de magma que se fisuró en algún momento y el río siempre buscando por dónde cruzar, genera una erosión, pero el producto de la formación del río tiene que ver con eso, con ese desplazamiento donde el agua después cruza, va buscando por dónde desaguar. Y esos dos sectores son impresionantes, impresionantes. Y me queda uno más, Dale. que es de las cavernas del Sauce. Si hablamos de espeleología en Córdoba, es indiscutible hablar de las cavernas del Sauce. Seguramente ellos van a tener la oportunidad de charlar con vos, espero, porque realmente es un lugar fantástico. Y bueno, y esta caverna sí se genera por producto de la erosión del agua, en una acción físico-química, en donde una gran masa de agua erosiona y buscando por dónde salir se va hacia el fondo. Y bueno, y esa caverna se descubre por una explotación de una cantera que se genera en el lugar y aparece este sistema de cavernas de carbonato de calcio, sumamente interesante. Yo tuve la oportunidad de trabajar en las cavernas durante un tiempo y hacer las visitas guiadas ahí, donde la gente se le entrega casco, linternas, un overol integral para que pueda recorrer la caverna. Y es la segunda caverna turística del país. Quizás ese dato no lo teníamos. Después de las Brujas en Mendoza, las cavernas del Sauce son las segundas turísticas en el país y el recurso que tenemos ahí es invaluable. Realmente también las experiencias que se lleva la gente de la actividad es invaluable. Y mucha gente que va a hacer el río subterráneo lo hace porque ya hizo en algún momento las cavernas del Sauce y después se hace algo mutuo, ¿no? Cuando van al río subterráneo, la recomendación siguiente es que puedan ir a las cavernas del Sauce, que la experiencia es similar. Si bien no tenemos agua en las cavernas del Sauce, el recorrido por dentro de las cavernas, la sensación de la oscuridad absoluta, eh, es inexplicable. Realmente son lugares que tenemos en Córdoba que tenemos que empezar a conocer para empezar a valorarlo. Muchas veces pensamos que estos lugares están fuera de nuestra provincia, fuera de nuestro país, realmente tan cerquita de Córdoba, a no más de 120 kilómetros. Contamos con estos lugares tan lindos y tan interesantes para ofrecer, para primero conocernos nosotros como cordobeses, y una vez que nosotros los conocemos, ofrecérselos a la gente que viene a visitarnos. Córdoba realmente por la ubicación que tiene una multiplicidad de opciones para hacer cada vez más amplia, y bueno, y el espeleísmo es una de ellas para mí. Bien, recién estabas diciendo de que es la segunda más importante del país. ¿A qué se Sí, basan, con qué se basan para decir que es la segunda más importante? ¿Por qué? hay cavernas a lo largo y a lo ancho de todo el país,
pero en importancia y en nivel turismo, es inclusive, digamos, fue la segunda y sigue manteniendo ese ranking. Hoy siguen apareciendo cavernas, pero ¿por qué? Porque realmente lo que hay allá adentro es magnífico. Y la caverna de las brujas, que está en Mendoza, en la zona de Malargüe, también lo tiene un proceso de formación distinto porque es otro material por el cual están constituidas, y en donde la mayor cantidad de gente las visita porque realmente el recurso es muy grande. Hay otras en el país, en Jujuy, tenemos en Santa Cruz, en Río Negro, y Córdoba es la quinta provincia en cantidad de cuevas, y yo creo que ese ranking se va a ir incrementando cada vez más y nosotros vamos a empezar a formar parte en la medida de que la gente empiece a conocer estos lugares. Imagínate que, para que te des una idea a colación, el río subterráneo del arroyo Wilbach, cuando ustedes desde la agencia y con la voz del interior hicieron el ranking de los lugares naturales más lindos de Córdoba, este ranking de las 7 maravillas naturales, el río subterráneo del arroyo el sector subterráneo del arroyo Wilbach quedó número 8. ¿Por qué? Yo coincido que quedó número 8, quedó por fuera de esas 7, porque la gente en ese momento, hace unos más de 10 años que fue esa encuesta, no lo conocía, pero si hoy lo ponemos en el ranking, quizá encabece las primeras 5 para mí. Dentro de los lugares más lindos, seguramente va a cambia ese ranking. ¿Por qué? Porque la gente ya lo empieza a conocer y empieza a entender que hay todo un mundo bajo tierra que realmente es muy interesante y que no podamos dejar de descubrirlo. Bien, para ir finalizando, para la gente que vive en Córdoba o que se toma un avión y llega a Córdoba o que se toma un colectivo y ya arranca desde esta ciudad, desde la capital, ¿cuál es el lugar que vos le recomendás que queda en distancia relativamente cerca y que el lugar es lindo y hay que ir? De Cumbrecita, esto que me estuviste hablando. no tardo. No, ¿cómo? De estos que estuviste hablando, que me estuviste comentando, ¿cuál es el que recomiendas vos? Yo te recomiendo Cumbrecita, primero porque obviamente mi corazón está allá. ¿Y por qué? Porque desde Cumbrecita se pueden hacer todas estas actividades. Como te decía, tenemos el sector del arroyo Wilbach, tenemos cerquita todo lo que es el Champaquí, y estamos a 124 kilómetros de Córdoba por asfalto, y desde Cumbrecita poder movernos a todo el valle de Calamuchita haciendo estas opciones, estas actividades de pelaísmo, con todas estas opciones que te decía yo, el arroyo del Socavón. Inclusive estoy dejando fuera muchas otras opciones, el arroyo La Puente, el Wilbach, y desde este lugar poder hacer otras actividades, cabalgatas, senderismo. Tenemos muchísimo en todo lo que es el Valle de Calamuchita para poder hacer, y yo creo que Calamuchita es uno de los valles más lindos, de la mayor cantidad de opciones que tiene para hacer, para todo público, y con la cercanía y hoy con los accesos en transporte que tenemos, ya las distancias se han acortado. Quizá pensar en Cumbrecita hace 10 15 años atrás era mucho más inaccesible, era un destino quizá más alejado, pero hoy con el asfalto estás en 1 hora y media, desde 1 hora 40 desde el aeropuerto, y con la multiplicidad de opciones que tenés para realizar en el pueblo y en la cercanía, es un destino que no tardo ni un segundo en recomendártelo. Perfecto, entonces nos vamos a la Cumbrecita y hacemos todas estas actividades, aparte de ser una localidad bellísima, un pueblo peatonal, que se pueden hacer muchísimas cosas lindas, gastronómicas y de entretenimiento, tener muchas cosas, muchos lugares cerquita para disfrutar. Bueno, Juan, realmente divino todo lo que nos contaste, nos explicaste fabulosamente esto del espeleísmo, que mucha gente no sabía de qué se trataba. Bueno, recórdanos cómo hacen para contactarse. Aparte, pueden buscar más información en cordobaturismo.gov.ar o en el Instagram, que es Turismo CBA. Pero del lado tuyo, la gente que quiera contactarse con vos, contanos cómo hace. Perfecto, a través de mi Instagram, Juanma Busanich, o a través del Facebook, siempre por las redes sociales está bueno porque es una llegada mucho más dinámica. Para cualquier consulta que tengan lo podemos hacer por esta vía. Déjame para cerrar agradecerte a vos, al gobierno de la provincia, a la Agencia Córdoba Turismo, en especial al área de lo que es el producto geológico minero, Selva Peretti, al turismo alternativo, Ricardo Beregarde, y todos los que forman parte de cada uno de los productos, que están haciendo un trabajo excelente, y en particular a la comuna de La Cumbrecita, que tiene
todos estos atractivos de los cuales estuvimos hablando hoy, y en especial esta joya de lo que es el arroyo Wilbach, que tiene muchísimo potencial en todo el valle de Calamuchita, la verdad. Así que bueno, agradecerte nuevamente, y acá estamos para lo que necesiten a disposición. Juan, muchísimas gracias, gracias a todos, Gracias a y vos. bueno, y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Dale, chau, chau. Chao, chao. Bueno, mi nombre es Vale Levo, los espero mañana. Chau, chau.